Mi nombre es Rubén Vázquez, soy de la Universidad Nacional del Oriente, soy de la carrera de Derecho, octavo semestre. El grupo está conformado de Rubén Vázquez Condori, que es mi persona, y Beimer Aguilar Araúz, y Ana Daniela Carranza Gutiérrez, Rubén Rodrigo López Antel. El tema que vamos a hablar es de Adam Smith, Carlos Marx y John Maynard Keynes, principales aportes a la economía mundial. Como introducción, tras siglos después de muertes de Adam Smith, Carlos Marx y John Maynard Keynes, son aún considerados por muchos como las principales figuras más importantes de la historia del pensamiento económico. Sus célebres obras sobre economía captaron el espíritu de la economía presentando su justificación teórica en una forma que influyeron el pensamiento de las sociedades abarcando 3 siglos de historia, desde el nacimiento de la era industrial hasta los tiempos modernos. 3 pensadores diferentes desarrollaron sus teorías memorables sobre el comercio y el trabajo y la economía global. Biografía de Smith. Adam Smith nació en 1723 a 1790. La industrialización y el sistema de mercado impulsado por las ganancias estaban reemplazando los sistemas económicos impulsados por la costumbre y la obligación en toda Europa. Estos cambios reflejaron el cambio intelectual hacia la racionalidad, el progreso, la libertad y el secularismo, y en general conocido como la Ilustración de Smith. Estudió en Glasgow, Escocia, y en Oxford, Inglaterra, como profesor, conferencista, tutor privado para niños de la realeza europea, consejero económico de gobierno y comisionado de aduanas en Escocia. Smith tenía una comprensión integral de la economía, lo que fue capturado más enérgicamente en una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de la nación, mejor conocida y referida aquí en adelante como la riqueza de las naciones. Aportes de Adam Smith a la economía. Los principales aportes de Adam Smith que se pueden sustraer de los análisis realizados son el reconocer la división del trabajo en actividades especializadas en la finalidad de disminuir costos, y además clasificar claramente 2 tipos de valor, y el de uso y el cambio. El visualizar el futuro y mediano plazo de aparición de conflictos entre los propietarios de las fábricas y los obreros mal pagados, establecer como base para el crecimiento económico la acumulación de capital, el reconocimiento de la competencia de mercado como mejor manera de distribución de recursos. Biografía de Carlos Marx, 1818-1883, uno de los grandes economistas también. Nació en la mitad de la Revolución Industrial en una familia de clase media de Prusia, un antiguo reino alemán que comprendía partes de Alemania y Polonia actuales. Tuvo una vida turbulenta. Fue encarcelado por embriaguez pública cuando estudiaba en la universidad. No cuidaba su hogar ni su apariencia personal y gastaba sus ingresos de manera frívola, provocando que su familia viviera frecuentemente en el borde de la pobreza. Durante la mayor parte de la vida profesional de Marx, fue un escritor en una variedad de periódicos liberales radicales extranjeros, cambiándose entre Prusia, Francia, Bélgica e Inglaterra, porque continuamente era puesto en las listas negras y era deportado de sus puntos de vista radicales. La actitud de Marx hacia el capitalismo era mordaz. La obra de Marx, El Capital, el Manifiesto Comunista publicado en 1848, y la obra
En encuentro volúmenes de 2.500 páginas, El Capital, publicado en 1867, el análisis de Marx se ve la historia de todas las sociedades como la historia de la opresión de las clases. Marx interpretó la historia humana, una serie de eras, cada una definida por sistemas de producción de bienes que crearon las clases de los gobernantes y los gobernados. Aportes de Karl Marx. Quería mandar a los niños a la escuela, no al trabajo. Esta es una proposición evidente para muchos, pero en 1848, cuando Karl Marx estaba escribiendo junto a Federico Engel el manifiesto comunista, el trabajo infantil era la norma. Incluso hoy en día, uno de cada 10 niños en el mundo está sometido al trabajo infantil, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo. El hecho de que tantos menores hayan logrado pasar a la fábrica, al aula, tiene mucho que ver con el trabajo de Marx. John Maynard Keynes, de 1883-1946, fue un economista británico del siglo XX y uno de los economistas más importantes del siglo. Ejerció una gran influencia después del crack del 29. Sus teorías económicas han formado una escuela de pensamiento económico llamada Keynismo. En su honor, al final de su vida, Keynes ejerció una influencia directa sobre la política económica de su país como director del Banco de Inglaterra y asesor del ministro de Tesoro. Es más, en 1944 presidió la delegación británica en la conferencia Bretton Woods, donde contribuyó a dar forma al Fondo Monetario Internacional, que FMI, y el Banco Mundial, que BM, para sentar los fundamentos del sistema económico global. Principales obras de Keynes. Todas sus obras están motivadas por los problemas de la economía de su tiempo, así como resultado de su labor en la administración colonial. Escribió La moneda india en las finanzas de 1913, igualmente el libro Las consecuencias económicas de la paz, 1919, tuvo su origen en su participación como representante del Tesoro en la delegación británica enviada a negociar el Tratado de Versalles tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial 1914 al 1918. En 1920 vio la luz su tratado sobre probabilidad, que ampliaba la regla de Laplace, entre otras, aplacándola a diferentes problemas económicos. Concretamente, mediante este texto, Keynes realizó importantes contribuciones a la estadística y las matemáticas, bases fundamentales de la teoría económica. Aportes de John Maynard Keynes a la economía. Keynes aportó con su teoría general del empleo y el interés, el dinero. Keynes presenta una teoría basada en la noción de demanda agregada para explicar la variación general de actividad económica. Según su teoría, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma del consumo y la inversión en una situación de desempleo y capacidad productiva no utilizada solamente. Pueden aumentarse el empleo y el ingreso total incrementando primero los gastos, sea un consumo o en inversión. Libro de Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Este libro se escribió en un periodo caracterizado por la depresión. Desde principios de los años 30, Keynes se había interesado mucho por la crisis del desempleo que había estado dañando a Estados Unidos y a Inglaterra. El consejo de Keynes era el de hacer enérgico uso de la política fiscal, política de impuestos y gastos gubernamentales
para completar el mecanismo de mercado del sector privado, que en opinión de Keynes no conseguía resolver el problema de la ocupación. El propósito educativo, como propósito educativo principal de la presente investigación, es el aprendizaje sobre la influencia que tuvieron, la manera en que contribuyeron estos grandes personajes de la historia a la economía global, como Adam Smith, Karl Marx y John Maynard Keynes. Como conclusión, Como conclusión de este tema de la economía global, lo fundamental es mejorar las condiciones de vida de las personas y las sociedades. Hay que tener en cuenta los recursos disponibles son limitados porque existe escasez, la sociedad en conjunto no tiene mejores condiciones de vida, pero las necesidades humanas son ilimitadas. Muchas gracias. Con esto hemos terminado. Muchísimas gracias.